Colombia inicia proceso para la exportación de carne bovina a Estados Unidos y Canadá. Aumenta precio de los huevos en Estados Unidos de cara a la temporada navideña. Agricultores franceses cumplen 2 semanas de protestas en rechazo a negociaciones con el Mercosur. Feliz y bendecido día para todos. Sean nuevamente bienvenidos a una emisión de Noticias del Agro donde traemos las informaciones más importantes del sector. Soy Jessica Alaimo y como siempre es un placer acompañarlos. Comenzamos con las informaciones. Colombia dio un paso significativo hacia la expansión de su mercado de carne bovina al emitir una resolución que permitirá certificar más establecimientos para la exportación de carne a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Esta medida permitirá que más establecimientos en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y partes de Antioquia, Bolívar y Chocó cumplan con los requisitos necesarios para exportar carne a los Estados Unidos y Canadá. El Instituto Colombiano Agropecuario anunció que como parte de este proceso se entregarán de manera gratuita los dispositivos de identificación individual nacional a los productores. Estos dispositivos permitirán una trazabilidad completa y en tiempo real del ganado, mejorando el control y la seguridad sanitaria. Firmamos una resolución que nos permite mejorar los estándares de calidad en el país para mercados internacionales y por supuesto que nos permite avanzar en temas de trazabilidad en el país. Entonces hoy Colombia cuenta con una zona llamada Zona 3, Caribe Comercio, donde se encuentran esas unidades, esos bovinos y bufalinos que están listos para la comercialización en Estados Unidos y en Canadá. Se estima que aproximadamente 55.000 cabezas de ganado podrán ser habilitadas para la exportación en esta zona. Esta iniciativa no solo fortalecerá la economía local, sino que también contribuirá a combatir el sacrificio ilegal y el contrabando de carne. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala informó que tras casi un mes del primer hallazgo de gusano barrenador en el país, hasta ahora se contabilizan 17 casos. Además, informaron que se mantiene una vigilancia epidemiológica en toda la región. El Departamento de Sanidad del Ministerio de Agricultura guatemalteco informó que hay 13 casos de gusano barrenador del ganado en recuperación y un caso de mortandad. Nuestro propósito es identificar hasta dónde ha avanzado la mosca de gusano barrenador y continuar haciendo los diagnósticos de campo. La principal recomendación de los entes sanitarios de Guatemala es que si se detecta un caso, no movilicen ningún animal o en caso de sospecha, comunicarse de inmediato con el personal de campo del ministerio. Al día de hoy se han importado 13.8 millones de moscas. La mosca estéril se está dispersando en estos momentos a concentración 10:1 y el propósito es de que la mosca estéril copule con la mosca de campo, la mosca silvestre y los huevos que pueda producir y depositar en la herida no nazcan y así se controla y se baja la presión de la mosca silvestre. El plan de acción del Ministerio de Agricultura contempla controlar y erradicar el gusano barrenador del ganado antes de que comience el verano, por lo que indicaron que se lleva a cabo una campaña de información y educación sanitaria a los productores, así como vigilancia activa en la localización de los casos, curando heridas de los animales. En otras informaciones, los precios de los huevos en Estados Unidos vuelven a subir debido a un brote persistente de gripe aviar que coincide con la alta demanda de este rubro de cara a la época navideña. En Estados Unidos, la gripe aviar afectó al mercado avícola del país durante todo 2024, aumentando progresivamente el precio de productos, como los huevos. De acuerdo con el índice de precios al consumidor, el precio de este rubro en los supermercados estadounidenses aumentó en un 30,4% en el mes de octubre con respecto al año anterior. Según datos oficiales, durante este mismo periodo, la cifra de aves ponedoras fallecidas por gripe aviar aumentó a 2.8 millones debido al repunte de casos que sufrió el país en ese periodo. El valor de la docena de huevos blancos por cartón en el mercado mayorista de Nueva York es de $4,23 de acuerdo con registros del mes de noviembre. Sin embargo, durante el mismo periodo del año pasado, su costo era de $2,43, reflejando un aumento del 54% en los huevos al mayor. Desde el inicio de los contagios en aves por gripe aviar en Estados Unidos a principios del año 2022, la cifra total de aves fallecidas en el país ronda los 108 millones, de los cuales 75 millones corresponderían a aves ponedoras de huevos. Hong Kong autorizó por primera vez la comercialización de carne cultivada en laboratorio, convirtiéndose en la cuarta región en regular la venta de proteína cultivada para consumo humano. Según la información suministrada por las agencias de Hong Kong, una empresa australiana quedó autorizada para comercializar un foie gras elaborado a partir de células cultivadas de codorniz japonesa.
Hong Kong se convierte así en el cuarto país que aprueba el comercio de este tipo de alimentos, tras Singapur, Estados Unidos e Israel. Pese a esta adopción, algunas regiones del mundo han manifestado su oposición a este modo de producción. Italia aprobó una ley en noviembre de 2023 que prohíbe la producción, comercialización e importación de carne cultivada y otros alimentos sintéticos, argumentando la protección de su patrimonio alimentario. Hungría también expresó su intención de prohibir la producción y comercialización de este tipo de proteína sintética. En Estados Unidos está aprobada la venta de carne de laboratorios a nivel federal, pero algunos estados han tomado medidas en contra. Y llegó el momento de hacer una breve pausa en Noticias del Agro. No olvide que también estamos presentes en las redes sociales, Instagram, @agrotendencia y YouTube, Agrotendencia TV. Ya volvemos. Continuamos con más noticias del agro y avanzamos con informaciones. Los agricultores franceses cumplieron su segunda semana de protestas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Insisten que el pacto incrementará las importaciones agrícolas desde Sudamérica, debilitando a los productores europeos. Decenas de tractores se movilizaron a Estrasburgo para protestar ante el Parlamento Europeo, órgano implicado en el proceso de aprobación del pacto entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Otra de las manifestaciones, la mayoría de menor amplitud que las movilizaciones agrícolas organizadas a principios de año, tuvieron lugar en Lille o Perpiñán, donde los cortejos contaron también con tractores. Precisamente por su cercanía con España, uno de los países que exportan más productos agrícolas a Francia, Perpiñán es un escenario frecuente del descontento del campo francés, que ha revitalizado las protestas para presionar al gobierno galo e impedir que se apruebe el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur. Mientras la Comisión Europea y países como Alemania y España trabajan para que el pacto salga adelante, este miércoles corresponde al Senado francés debatir y votar el acuerdo. La Organización Mundial del Comercio inició una investigación para determinar si Colombia ha incumplido las medidas antidumping impuestas a las importaciones de papas fritas congeladas provenientes de Bélgica, Alemania y los Países Bajos. El órgano de solución de diferencias aceptó la propuesta de la Unión Europea de la creación de un organismo especial dedicado a investigar el cumplimiento correcto de los derechos antidumping en Colombia. La Unión Europea considera que ese país utilizó metodologías defectuosas para calcular el margen de dumping, ocasionando un margen artificial inflado para los países exportadores de la Unión Europea. En el año 2018, Colombia impuso aranceles de entre 3% a 8% en papas fritas congeladas durante 2 años después de declarar que los precios de las importaciones eran artificialmente bajos. Además, la Organización Mundial del Comercio se encuentra evaluando una solicitud de Indonesia para designar a un grupo especial que estudie el cumplimiento de los derechos antidumping de la Unión Europea a los ácidos grasos importados de Indonesia. El monitor de sequía de México informó que una fuerte sequía se mantiene azotando a los estados del noroeste de esa nación, situación que afecta a las zonas agrícolas de la región. Expertos sostienen que algunas zonas del estado norteño de Chihuahua se están viendo afectadas por la sequía desde hace 2 años. Otros estados impactados por este fenómeno son Sonora y Sinaloa. Ante esta situación, los productores agrícolas expresan sus molestias. Estamos perdiendo cada vez más la famosa autosuficiencia alimentaria. Cada vez importamos más alimentos. Somos el primer importador de maíz a nivel mundial, por arriba de China. Antes tenemos autosuficiencia de frijol, ya el año pasado importamos frijol. Entonces, esos datos son muy preocupantes y se deben de revertir. Asociaciones de productores de Sinaloa han advertido que en el norte del estado la escasez de agua se ha convertido en un tema crítico para los agricultores del área, quienes alertan sobre el grave riesgo de pérdida de cosechas debido a la falta de agua. Los productores sostienen que ante los niveles tan bajos en las presas de las zonas afectadas, el llamado es al cuidado extremo y uso eficiente del agua para que se mitigue el impacto de la sequía y se asegure la producción agrícola en los próximos ciclos. Y para conocer más información en materia climática específicamente, nos vamos a una nueva entrega de Clima para el Campo con Luna Piccinini. Feliz miércoles, productores. Comenzamos con Clima para el Campo. Revisemos los niveles de humedad y sequía en la región para esta jornada, basándonos en la imagen satelital. Como podemos observar, hay una marcada sequía en el centro de Argentina, Uruguay y en parte de Paraguay. Los colores ocres y marrones en el satélite indican una escasez de humedad en el suelo.
En contraste, la región de la Amazonía presenta niveles elevados de humedad, lo cual favorece el crecimiento de la vegetación y prevé posibles lluvias. Es importante destacar que Sudamérica muestra una diversidad climática que va desde las húmedas selvas de la Amazonia hasta los áridos desiertos de la Patagonia. Por ello, amigos agricultores, es fundamental monitorear estas condiciones climáticas, ya que la falta de lluvias o por lo contrario el exceso de las mismas puede afectar su producción. De esta manera llegamos al final de Clima para el Campo, esperando verlos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, Luna, por la información, y así llegamos al final de esta emisión de Noticias del Agro. Como siempre, agradeciéndoles su sintonía e invitándolos a seguirnos en Instagram @agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Será hasta la próxima.